Para poder definir las razones trigonométricas es conveniente tener claro el concepto de razón. Y en matemáticas, la razón se define como el cociente entre dos magnitudes. En el caso de las razones trigonométricas, las magnitudes son determinadas por los lados del triángulo. Así pues, debemos tener en cuenta los elementos del triángulo rectángulo. ¿Cuáles son esos elementos? En todo triángulo rectángulo, los lados que forman al ángulo recto reciben el nombre de catetos, mientras que el lado más largo recibe el nombre de hipotenusa. Los puntos A, B y C son los vértices de cada uno de los ángulos internos del triángulo. Alfa y beta son ángulos agudos complementarios, mientras que el ángulo gamma es el ángulo recto, es decir, que tiene una medida de 90 grados y es quien determina la clasificación del triángulo rectángulo. Desde este punto de vista, vamos a mirar lo que sucede con las posibles razones que se generan entre dichos lados del triángulo rectángulo. Las razones que se pueden obtener entonces son: podemos obtener la razón A sobre C, o la razón B sobre C, la razón A sobre B, B sobre A, C sobre B o C sobre A. No hay más. Nos damos cuenta que las razones que se generan entre los lados del triángulo rectángulo son 6. Así pues, definimos las razones según los elementos del triángulo de la siguiente manera. A es un cateto, mientras que C es la hipotenusa. B es cateto, mientras que C es la hipotenusa. A es cateto, mientras que B también es cateto. B es cateto y A es cateto. C es hipotenusa y B es cateto. C es hipotenusa y A es cateto. Dados los elementos del triángulo, puede generarse alguna confusión por el hecho de no identificar de qué cateto se puede estar hablando. Al decir cateto sobre hipotenusa, es necesario determinar que sea el cateto A o el cateto B. Para eso, las razones trigonométricas se definen con respecto a alguno de los ángulos internos agudos del triángulo rectángulo. En este caso, vamos a decir que las razones trigonométricas las vamos a definir respecto al ángulo alfa. Y entonces diremos lo siguiente: con respecto a alfa, A está al frente.
Esa posición se denomina opuesto. Por lo tanto, hablamos del cateto opuesto. En todos los lugares donde esté A, entonces ya vamos a hablar de cateto opuesto con respecto a alfa. Cateto opuesto donde se encuentre la A. El cateto B ayuda a formar al ángulo alfa, está al lado y se denomina adyacente. El cateto B será el cateto adyacente al ángulo alfa. Cateto B que será el cateto adyacente, con lo cual ahora sí quedan bien diferenciados los catetos A y B respecto al ángulo alfa. Y tenemos que las razones trigonométricas se definen entonces como cateto opuesto sobre hipotenusa. A esta razón se le denomina seno, y como el ángulo al que estamos haciendo referencia es alfa, diremos que es el seno de alfa. Coseno de alfa se define entonces como el cateto adyacente sobre la hipotenusa, la tangente de alfa, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, la cotangente de alfa, el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, la secante de alfa, hipotenusa sobre cateto adyacente, y se denomina cosecante de alfa a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Las palabras seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante se reducen a las tres primeras letras, a excepción de la cosecante, que coincide con coseno, y se utilizan las tres primeras consonantes. Para finalizar, nos damos cuenta de algo bastante llamativo, y es que el seno de alfa con respecto a la cosecante se invierte, situación que se llama el recíproco. El recíproco de seno entonces resulta ser la cosecante, así como del coseno resulta ser la secante y de la tangente la cotangente. Diremos entonces que la relación que se da entre esas razones genera razones recíprocas.